Asensio por derecha, mete el pelotazo largo, la pelota viene para Oliveski, la para Joete, la metió larga para Feller, se va Feller por la punta izquierda de la cabeza, mira por dónde. La saca al medio para el bendito Fajardo. La selección colombiana luchaba con pasión y entrega en un partido de octavos de final contra Camerún durante el Mundial de Italia en 1990. Después de 90 intensos minutos, el partido seguía sin goles. La tensión estalló en la prórroga cuando en el minuto 105, Roger Mila quebró el arco defendido por René Higuita, abriendo el marcador con un gol que quedó grabado en la memoria futbolística. 4 minutos después, el mismo Mila anotó el segundo tanto, tras un error fatal de Higuita que definió el destino de Colombia en ese mundial. Colombia consiguió un gol de esperanza en el minuto 116 gracias a Bernardo Redín, pero no fue suficiente para evitar la amarga derrota por 2-1 y quedar fuera del torneo. ¿Y qué tiene que ver este partido de fútbol con una masacre? En realidad muy poco, pero esta derrota fue lo menos doloroso para los colombianos aquel 23 de junio de 1990, un día que marcaría para siempre la historia de muchas familias y que a partir de ahora llamaremos el Sábado Negro o la Noche Espesa. Ubicado en la Loma de los Benedictinos, en la jurisdicción de Envigado, el Bar Oporto era un lugar emblemático y exclusivo, frecuentado principalmente por jóvenes de clase alta, estudiantes universitarios, profesores, profesionales y personas con poder económico. No se trataba solo de un sitio para compartir unos tragos y pasar la noche, sino de un espacio donde se mezclaba la élite social y económica de la ciudad. Por allí desfilaron figuras influyentes y se dice que incluso Pablo Escobar visitó el lugar en alguna ocasión. Lo que hacía único al Bar Oporto era que durante los turbulentos años 90, marcados por la violencia que sacudía a Colombia, este rincón parecía estar casi protegido de aquel caos. Era un oasis donde tan solo ocasionalmente la violencia lograba infiltrarse, manteniendo por momentos un velo de tranquilidad para quienes allí estuvieran. Entre las 10 y las 11 de la noche, el destino del Bar Oporto cambió para siempre. El bullicio habitual se apagó cuando varias camionetas negras aparecieron de la nada y se detuvieron frente a la entrada. De sus puertas, uno por uno, descendieron más de 20 hombres encapuchados, armados y silenciosos. Nadie gritó, nadie se atrevió a moverse. En minutos las salidas fueron bloqueadas, los atacantes separaron a los hombres de las mujeres, y los hombres fueron conducidos al parqueadero, un espacio donde hasta entonces solo reinaba el olor a gasolina y la música lejana. Ninguno sabía que aquel sitio pronto se convertiría en su paredón. Alineados, sombras contra la pared, no hubo súplicas ni oportunidad de defensa, solo un estremecimiento colectivo cuando llegó el estruendo. El silencio se rompió por una ráfaga de disparos. 23 hombres cayeron allí mismo y apenas 3 lograron sobrevivir. Uno de ellos moriría horas después, víctima de las heridas y del horror grabado en su memoria. A pesar de la brutalidad de lo ocurrido aquella noche en el Bar Oporto, el hecho parece haberse disuelto en una especie de niebla en la memoria colectiva del país. Pocas veces se menciona, y el horror, la indignación y las vidas perdidas quedaron relegados por el paso del tiempo, la falta de justicia y el miedo que aún persiste entre los sobrevivientes y familiares. Es como si la masacre hubiera sido borrada intencionalmente, convertida en un oscuro susurro que rara vez emerge en la conversación pública, una tragedia sepultada por el silencio y la desmemoria social. Entre los pocos que lograron escapar con vida, destaca la historia de Camilo Andrés Jaramillo Uribe. Su experiencia encarna tanto el dolor y la resiliencia individual como la fuerza para reconstruirse tras lo impensable. Conocer el testimonio de Camilo es adentrarse en el corazón de una noche que el país decidió olvidar, pero que en su vida jamás dejó de latir. Camilo no solía frecuentar el bar los sábados, pero esa noche, por insistencia de sus amigos, decidió acompañarlos. Aquella velada todo le resultaba extraño. Pocas personas en el local, una música de fondo que no era la habitual y una atmósfera cargada de presagio. Cuando Camilo se levantó para pedir que cambiaran la música, fue testigo del inicio del horror. Los disparos comenzaron. Alertados por el hijo del dueño del bar, intentaron escapar por la puerta trasera, pero los agresores ya tenían bloqueadas todas las salidas. Estaban atrapados sin opción de huida. La tragedia se desplegó ante sus ojos, las balas iban atravesando los cuerpos de sus amigos y Camilo, herido 9 veces, se aferró a la vida entre cada intervalo de disparos, sintiendo cómo sus posibilidades de sobrevivir se desvanecen con cada ráfaga. Cuando los disparos cesaron, comenzó una nueva tortura. Los remataron uno por uno a quemarropa, y él, fingiendo estar muerto, sobrevivió milagrosamente a un disparo más en el pecho, siendo una de las noches más atroces jamás vividas. Porque el que mataron al lado, todo eso me cayó a mí. Claro, es que el tipo cuando me golpeó en la cara, como que se incorporó y, este hijo de puta gordo ya viejo y ¡tan! Me pegó otro tiro, pero me lo pegó aquí en el pecho, no en la cara, afortunadamente. Sin saber cómo ni por qué, Camilo logró sobrevivir a esa noche de horror. Días después fue dado de alta del hospital, rodeado de la preocupación de sus familiares y amigos que temían que alguien intentara rematarlo. Sin embargo, Camilo mismo no entendía quién podría hacerlo.
pues los atacantes iban encapuchados y nadie había visto sus rostros. En aquel caos, la violencia fue tan indiscriminada que no hubo perseguidores personales, solo un frío acto de aniquilación colectiva que dejó pocas respuestas y muchas heridas abiertas. Fue llamado el Sábado Negro porque la masacre del Bar Oporto no fue un hecho aislado. Aquel fin de semana, en el barrio Manrique, 8 individuos irrumpieron en una casa y asesinaron a 5 personas, mientras que en Enciso, los ocupantes de un carro dieron muerte a 4 más. Bala por bala, vida por vida, se cobraron la existencia de 63 personas en un lapso que quedó marcado como uno de los fines de semana más sangrientos en el país y en Antioquia. Si nos ubicamos en la cronología, este trágico evento fue apenas el inicio de una cadena de atentados que sembraron terror en aquella época. Sin embargo, esta masacre y muchas otras similares han quedado relegadas a la memoria solo de quienes la vivieron. Incluso hoy, muchos habitantes que caminan y viven en esos mismos territorios desconocen por completo lo que allí ocurrió años atrás. Nada queda allá de lo que fue el Bar Oporto, como si lo ocurrido jamás hubiese existido, borrando del paisaje físico y cultural cualquier vestigio del horror que una vez se derramó en ese lugar. Las autoridades rápidamente apuntaron a Pablo Escobar, asegurando que la masacre había sido ordenada por él y que jóvenes pobres y vulnerables de los barrios más marginados habían sido entrenados para ejecutar aquel acto atroz, como una especie de venganza social. Sin embargo, el testimonio valiente de Camilo ofreció una perspectiva diferente para entender lo sucedido. Camilo describió a aquellos hombres como individuos que se movían con propiedad y precisión, con botas militares, voces firmes y un tono autoritario. Tenían perfectamente estudiadas las entradas y salidas del bar y responden disciplinadamente a una voz líder con acento marcial. Lejos de ser jóvenes improvisados o sin experiencia, eran personas con entrenamiento táctico, que conocían exactamente lo que hacían y cómo llevar a cabo la operación con brutal eficacia. Esta información desmonta la narrativa simplista de la venganza social para revelar una ejecución meticulosa y calculada. Además, aunque alrededor del aeropuerto se desplegaron 5 anillos de seguridad conformados por la policía y el ejército, los agresores jamás fueron interceptados ni detenidos. Lo más inquietante es que la policía y las ambulancias llegaron inmediatamente después de que los asesinos huyeron, como si hubieran estado esperando a que el acto de violencia terminara para aparecer, lejos de intervenir en el momento crítico. Casi 34 años después de aquella masacre, el 23 de enero del 2024, una revelación sacudió la historia oscura del país. Hugo Aguilar, exgobernador de Santander, confesó ante la JEP, o la Jurisdicción Especial para la Paz, que el bloque de búsqueda, una unidad élite creada por la Policía Nacional con el objetivo de capturar a Pablo Escobar, fue en realidad responsable de perpetrar la masacre. Su propósito habría sido generar desestabilización y caos, dejando una marca imborrable de violencia instrumentalizada dentro de la misma fuerza estatal. La masacre del Bar Oporto no solo es un capítulo oscuro de la historia de Medellín, sino un recordatorio urgente de cómo la violencia y la impunidad pueden borrar del mapa social y colectivo eventos que marcaron vidas para siempre. A casi 34 años de aquella noche trágica, solo quedan relatos fragmentados, testimonios de sobrevivientes valientes como Camilo y la exigencia latente de justicia y memoria.